Buenos días, esta es la presentación de clase del examen físico del tórax en Semiología Médica 1 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos. Este es un plan que pretende ver cómo es que se estructura la forma de dar una clase. Para hacer la clase necesitamos hacer un esquema de aplicación que consiste en una entrada en la cual se introduce al estudiante en la importancia del examen físico del tórax. En este caso, se cuentan algunas anécdotas de hallazgos significativos y se presenta un video introductorio. El desarrollo se confronta al estudiante con un paciente real, donde efectuará el examen clínico con la técnica correspondiente. Para cerrar, se utiliza una síntesis del tema. El tutor hace una demostración del examen físico y finalmente se resuelven las dudas. En este caso, los objetivos del aprendizaje consisten en que el estudiante se apropie de los conocimientos básicos para comprender y realizar el examen físico normal del tórax, que aprenda a diferenciar los hallazgos clínicos anormales y que correlacione el examen con la anatomía y la fisiología de los órganos del tórax. Como una estrategia de enseñanza, se tienen herramientas preinstruccionales en las cuales el estudiante revisará 3 videos en internet del examen físico del tórax. Luego buscará a una persona conocida en quien realizará la práctica del examen y luego realizará un glosario de 15 términos relacionados con el examen del tórax. Por supuesto, habrá una educación en el sentido de aprendizaje de la teoría en una bibliografía correspondiente. Ya en la práctica, el estudiante realizará el examen físico del tórax con un paciente real, siguiendo la metodología correspondiente. Eso incluye palpación, auscultación, percusión e inspección al principio. Se evaluarán radiografías posteriormente y se hará una correlación de los hallazgos del examen físico y su aplicación en el examen físico. El docente, que será el tutor o facilitador, insistirá en los conceptos básicos del examen físico y la metodología al efectuarlo. Finalmente, se hace una recapitulación del tema, se resuelven dudas y se hacen los comentarios más significativos y centrales en la aplicación del conocimiento. Al finalizar la práctica, el tutor supervisará que se haya efectuado el examen físico del tórax con asesoría al efectuar esas técnicas. Se revisarán los conocimientos teóricos y su aplicación y los conocimientos prácticos juntamente con el paciente cuando está siendo evaluado. También se evaluarán tareas en forma virtual y la actitud participativa del estudiante al presentar la historia clínica, el aporte de información con fuente y preparación en aspectos clínicos, además de la comprobación de lectura. Para un plan de clase, tomamos en cuenta los tópicos generativos, que es lo más importante que debe aprender cada alumno. El tema central en este caso es que el paciente conozca el examen físico del tórax, cómo se efectúa paso por paso, su significancia y su correlación con la anatomía y la fisiología humana. Los hilos conductores nos ayudan a que el estudiante se apropie del tema central cuestionando cómo hacer el examen físico, cómo integra la anatomía y la fisiología al examen y cuáles son las técnicas del examen, cómo se hace y el por qué. Esto permite integrar el conocimiento de manera integral usando diferentes disciplinas relacionadas para darle el valor al tema que se está aprendiendo. Las metas de comprensión, en este caso, el estudiante tiene claramente el concepto de lo que debe aprender y desde actividades previas a la práctica presencial desarrolla conceptos, habilidades, procesos que le hacen comprender y darle significación a lo que está estudiando. Hay enunciados como que los estudiantes desarrollan
el examen físico del tórax y aplicarán la correlación clínica con la anatomía y la fisiología humana. También usamos preguntas abiertas: ¿cómo realizar el examen? ¿Cuáles son los hallazgos normales? ¿Qué significancia clínica tiene el examen con la anatomía y la fisiología humana? El estudiante se le pregunta: ¿puede explicar el porqué de los hallazgos clínicos del examen en el tórax? Por ejemplo, ¿por qué hay frémito, resonancia, matidez y otros hallazgos interesantes? La valoración debe tener claro qué criterios se deben de tener para estimar que el aprendizaje ha sido comprendido. Se solicita al estudiante que mencione palabras de un glosario relacionado con el examen y su importancia. El estudiante también describe y efectúa el examen físico en presencia del tutor, explicando lo que está haciendo y cómo se hace. El tutor, por su parte, corrige la metodología y amplía conceptos y técnicas para que el alumno comprenda objetivamente el tema estudiado. La práctica se hace en forma pública, compartiendo la experiencia con sus compañeros alumnos para mejor comprensión de lo actuado, que permitirá valorar el grado de comprensión. Finalmente mencionamos la retroalimentación, que durante la clase se repite continuamente lo más significativo de la práctica y al final el tutor hará una demostración del examen físico, resumiendo lo más importante, concretando las metas y los objetivos del aprendizaje. Nuevamente se amplían conceptos y se resuelven dudas para afianzar el conocimiento del tema y que se permita que esta práctica desarrolle habilidades y destrezas en el estudiante que le servirán para el trabajo en la vida. Muchísimas gracias.